Hola, hola a todos y todas. Esta es una conversación más de la comunidad de mujeres legendarias. Como saben, nuestra misión es crear estos espacios para expandir el potencial de la mujer y su creatividad, crear espacios de aprendizaje, de conexión con más mujeres. Y bueno, en esta ocasión vamos a tocar un tema, aprovechando que el pasado 5 de septiembre fue el Día Internacional de la Mujer Indígena. Vamos a hablar de qué es ser una mujer indígena y rural en México. Creo que es un tema que nos impacta, tenemos que poner más foco en ello, no nada más en México, sino en América Latina, pero esta vez nos vamos a enfocar en México. Y nos acompaña una legendaria que es parte de la comunidad. Su nombre es Claudia Derbez Fernández, seguramente muchos de aquí ya la conocen. Ella es una consultora de género y protección social en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Tiene experiencia trabajando con mujeres rurales en distintas regiones del país, desde la investigación social, la sociedad civil y el gobierno federal. Clau estudió, es internacionalista por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en desigualdades y ciencias sociales por la Escuela London School of Economics. Bienvenida, Clau. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy Es un contenta de estar acá. placer tenerte aquí con nosotras. No, al contrario, un placer platicar. Muchas gracias. Y Clau, bueno, además es una gran amiga mía. Tenemos nexos familiares y de amistad. Entonces, para mí es un placer que nos acompañe y nos comparta todos sus conocimientos para todas. Gracias. Sí, no, al contrario, muchas gracias a ti. Me encanta estar acá y me encanta Legendarias. Gracias. Bueno, empecemos con un poco de contexto acerca de la mujer indígena y rural en México. ¿Qué nos puedes contar, Clau? Claro, pues bueno, creo que es algo que todas y todos como que conocemos. Tristemente en nuestro país hay bastantes desigualdades y sobre todo la población indígena ha vivido muchas pues desigualdades históricas que les han marginado, ¿no? O sea, el simple hecho de ser indígena en México tiene un retraso muy importante. Normalmente quien pertenece a un pueblo indígena también vive en una zona rural, entonces se mezcla que están alejados de servicios, que, pues sí, sobre todo escuelas, hospitales, digamos, todos los servicios que proporciona el Estado, pues están lejos. Es muy complicado en un país tan grande como México, ¿no? También poder llegar a todos lados. Y las personas indígenas también, pues, digamos, una de sus características es que hablan una lengua indígena o que conocen una lengua indígena y no todas ellas hablan español, ¿no? Es complicado ser bilingüe. Entonces eso también trae otro grado de marginación. Muchas veces cuando van a buscar un empleo fuera de su comunidad, pues son discriminadas por ser indígenas, tanto los hombres como las mujeres, más las mujeres, ¿no? Por el simple hecho de ser mujer, que ya sabemos que vivimos otro nivel de opresión por nuestro género. Entonces, al ser indígena se junta el que son indígenas y el que son mujeres, y pues viven en estas condiciones de desigualdad. Entonces, el ser indígena en México, que además sigue siendo una sociedad pues clasista y racista en el sentido de que por nuestro color de piel juzgan o juzgamos a las personas, pues sigue siendo muy complicado, ¿no? Hay todo este debate de si en México sí es que seamos racistas o es que somos clasistas. Desde lo que yo estudié no me gusta pensar que existen razas, la raza es una, es la raza humana, pero sin duda la etnia es algo que nos define mucho en México, ¿no? Y tristemente se ha cruzado esto, que desde que ves a una persona cómo se viste, qué trae puesto, cómo se comporta, porque también es mucho esto, sabemos más o menos a qué clase social y económica pertenece por el nivel de discriminación que hay, ¿no? O sea, en países pues más igualitarios, tú ves una persona y no inmediatamente sabes pues cuánto gana o de dónde viene. Y en México sí es así y esto ha sido pues por generaciones, ¿no? Nos han hecho creer que somos mestizos porque en su momento fue algo lindo, pero realmente las desigualdades no favorecen a quienes vienen de un pueblo originario, de un pueblo indígena. Entonces es bastante complicado.
Obviamente hay muchas personas indígenas que cada vez menos se quieren autodefinir como persona indígena, ¿no? Porque esto pues no es algo que les facilite o que les abra caminos y no debería de ser así, debería de ser algo de lo que estemos muy orgullosos, ¿no? México es un país muy diverso, tanto en población como pues, obviamente en su, pues sí, en todas las especies que tenemos. Y eso debería de ser algo que deberíamos de aprovechar. Tantas culturas tan diferentes, ¿no? Que nos encanta cuando hablamos de la comida y después se nos olvida que todas esas personas pues tienen conocimientos propios y que nos han ayudado a preservar gran parte del territorio también, ¿no? Entonces, creo que es injusta la situación en la cual están pues todas las personas indígenas hoy día. Gracias, Clau. Sí, em, creo que definiste muy bien el contexto en el cual consideramos no solo los hombres, sino también, no solo las mujeres, sino también los hombres indígenas y rurales en México. Mencionaste varios puntos que ahorita me gustaría tocar contigo de estos obstáculos en los que viven y me voy a enfocar más en las mujeres, digo, por la comunidad y por el Día Internacional de la Mujer Indígena. Eh, Sí. una de las cosas que sufren más, ¿no? Si además traen todo este bagaje que ya nos comentas de desigualdades y discriminación, la mujer por su género sufre aún más estas discriminaciones. Eh, también tomando en cuenta que la mayoría de estos pueblos tienen unas tradiciones y costumbres machistas, ¿no? Y bueno, si de por sí a general a las mujeres todavía tenemos una lucha por la discriminación y las desigualdades, ellas aún más en este contexto. Platícanos un poco acerca de las mujeres con estos obstáculos en su sociedad, ¿no? En este ámbito machista en el que pueden vivir. Sí, eso es complicadísimo, ¿no? Y también es como donde pues sí, donde se complica aún más, porque siempre hablamos de respetar los usos y costumbres, ¿no? De los pueblos indígenas, de no llegar a imponer pues algún estilo que no sea propio de estas comunidades, de estos pueblos, pero al mismo tiempo, si respetamos los usos y costumbres de los pueblos indígenas, las mujeres dejan de ser escuchadas, ¿no? Justamente muchas veces no tienen ni voz ni voto, y en todas estas, pues, formas de organización que tienen, que muchas veces respetan mucho a las personas mayores, por ejemplo, son parte del consejo que toma las decisiones. Las mujeres no están ahí sentadas y ni siquiera se les considera que puedan pertenecer ahí, ¿no? Entonces, ahí es como donde entran los derechos humanos y donde entra la necesidad de igualdad por encima de lo que tradicionalmente se venía haciendo, ¿no? Y sin duda, obviamente, siendo feminista, considero que deberíamos de permitir que las mujeres se desarrollen en condiciones de igualdad, ¿no? Que los hombres, independientemente de las tradiciones o de cómo se venía haciendo siempre, porque pues si nos quedamos así, pues claro, todo México hemos sido machistas, ¿no? Así nos han criado, es el sistema, es pues sí, el heteropatriarcado que nos ha definido. Entonces, es bien difícil, pero es algo que debemos de seguir promoviendo, justo empoderar a las mujeres, conocerles, hacerles conocer sus derechos, que sepan pues que ellas pueden estudiar igual, que obviamente en condiciones adversas o cuando hay pues que cuando se cree que hay que priorizar, muchas veces priorizan que estudien los niños y que no estudien las niñas o que lleguen a grados más altos, ¿no? De escolaridad. Y no debería de ser así, las mujeres deberían de tener todas las herramientas para ellas decidir qué es lo que quieren hacer después, ¿no? Y no depender de con quién se casen o con quién tengan que vivir, y que esas decisiones las puedan, pues sí, tomar ellas en libertad. Y justamente para que tengan libertad debería de haber esta igualdad de oportunidades y deberían de, pues sí, de poder hacer lo mismo que los hombres. Y que no por ser mujer se nos define el destino, ¿no? Sí. Últimamente he leído de varias historias exitosas de aquellas mujeres que se han rebelado contra estos usos y costumbres y que han ocupado puestos públicos, lo que antes en estas sociedades pues era impensable, como tú mencionas, si no están en la silla del consejo, pues mucho menos van a ser votadas para que sean las presidentas municipales de su región o de su población, ¿no?
Claro. Creo que se está abriendo camino, pero falta mucho por hacer para que todas tengan esta igualdad de derechos, tanto privados como públicos. Sí. Y hablando de eso, Clau, en el tema de sus oportunidades laborales, también digo, con la oportunidad de leer sobre estas poblaciones y cómo viven, pues la mujer es aquella que se levanta a las 4 de la mañana, empieza a hacer la comida, a traer agua, se le encarga todo el cuidado de la familia, de los ancianos, del ganado, de la agricultura, y es la última en dormirse, ¿no? Entonces tiene una carga importante en términos de labores, ¿no? Domésticos que muchas veces no son pagados. Ujú. Cuéntanos un poquito acerca de estas limitantes que tienen. Sí, sí, no, es durísimo. Y justamente en el sector rural o en las zonas pues, rurales es, como dices, ¿no? Es levantarse muy temprano, empezar a tener pues las tortillas, ¿no? Hacer la masa, ir al molino, después ir a carrear el agua, o sea, como todo esto que obviamente en ciudades pues ni siquiera lo pensamos, ¿no? Abres la llave y ahí está el agua, no tienes que ir a carrear el agua, después preparar todo para que se vayan todos y irte tú también a trabajar, ¿no? Las mujeres rurales, pues que conozco igual se van a trabajar, las jornaleras, que es con quien más he trabajado, eso nos cuentan, ¿no? Como me levanto a las 4, dejo todo listo, me voy a trabajar, muchas veces se tienen que llevar a sus hijos en la espalda, sus hijos e hijas, aunque no está permitido en los campos agrícolas que estén ahí, pero pues ¿dónde los dejan, no? ¿Con quién las dejan? ¿Quién se las cuida cuando ellas no están? Porque es impensable pensar que el hombre asuma estas responsabilidades, ¿no? Que es como debería de ser. Y después de trabajar todo el día, justamente tienen que regresar y seguir trabajando en el hogar y después tienen estas labores comunitarias, las faenas, los fines de semana o el día de descanso, tienen que entonces ahora ver cómo arreglan pues sí, las áreas comunes en su comunidad, ¿no? Entonces es pues desgastante, sabemos que las mujeres tienen dobles o triples jornadas muchas veces porque justamente no paran y no es remunerado, ¿no? Y hay muchos casos en los que también se van a trabajar al campo y tampoco se les paga, se considera que es una ayuda que le brindan a su pareja, al hombre, al esposo, en vez de que reciban ellas un ingreso por sí mismas, ¿no? O algunas veces sí se les da este ingreso, pero entonces quien lo administra es el hombre, ¿no? Y no se considera que ellas puedan tomar decisiones como, bueno, ahora con esto se me antoja, no sé, comprarme algo de ropa o algo de comer y hoy cocinar un poco menos, ¿no? Como que ni siquiera es pensado esto. Entonces viven justo como dices, pues condiciones de desigualdad aún más intensas por el simple hecho de ser mujeres y creo que cada vez vamos avanzando un poco más. Creo que cada vez las generaciones más jóvenes exigen mayores condiciones de igualdad, como pasa no solo en el ámbito indígena o rural, sino como está pasando, creo, en todo el mundo, ¿no? Pero sin duda es muy complicado cuando todavía está como tan enraizado estas desigualdades, pues es más difícil decir, oye, yo opino diferente, ¿no? Yo creo que mi condición debería de ser distinta. Ujú. Y una de las cosas creo que fundamentales de estas nuevas generaciones que tiene que ser un parteaguas es la educación. Muchas de estas Sí. mujeres no tienen ni acceso a la educación, como tú dices, viven tan lejos y no hay escuelas cercanas o tienen que caminar durante 2 horas para llegar a la escuela más cercana, ¿no? Todas estas complejidades de un país como el que vivimos dificultan más su acceso a la educación. ¿Cómo ves ese tema? ¿Estamos avanzando? ¿Hay más mujeres, niñas en las escuelas, en las aulas, con esta este, visión de aprender, de educarse, de no llegar a cierto nivel, sino ir más allá? Qué difícil, ¿no? Y además lo que mencionas, o sea, viven lejísimos de las escuelas o las escuelas están muy lejos de donde viven. Llegan después de caminar por 2 horas y llegan bueno, las historias que me contaban, ¿no? Como los niños pues con los zapatos llenos de lodo porque tuvieron que caminar por charcos y entonces no los dejan entrar porque vienen sucios, ¿no? Entonces sí, es complicadísimo. Creo que tristemente la pandemia ha traído un retroceso todavía más importante, ¿no? En las zonas rurales, pues obviamente este año no estudiaron nada, ¿no? Tenían la televisión y aún así complicadísimo quienes tienen una televisión, ¿no? Quienes tienen
acceso a señal, ¿no? No digamos ya ni siquiera pensemos en dispositivos móviles o en internet o en otras tecnologías, ¿no? El simple hecho de pensar que se pudiera brindar educación a través de la televisión, pues fue un retroceso de un año para todas las personas. Y este año que se dio la decisión, ¿no? En este ciclo escolar, que se dio la decisión de que quienes quieran enviar a sus hijos e hijas a la escuela lo hagan, pues obviamente quienes más miedo tienen son quienes tienen estos servicios de salud también más alejados y que tienen toda la razón de tener miedo, ¿no? O sea, tanto de ir a trabajar como maestro o maestra, que además se les dejó de pagar también en estas zonas, como de mandar a tus hijos e hijas, ¿no? Si no hay vacuna todavía, si las vacunas que les están llegando a las personas mayores de 18 años todavía ni siquiera se acaban de entregar, ¿cómo mandar a tu hijo e hija a algo que no sabes en qué condiciones se va a dar, ¿no? Y además, ya sin hablar de cómo se descuidaron las escuelas este año y todo lo que ha complicado mucho más la educación, ¿no? Entonces creo que ahora la brecha de quienes pueden pagar o acceder a una escuela privada y una escuela pública pues es todavía mayor. Pero sin duda justamente es a través de la educación que se van a poder lograr pues mejores oportunidades, ¿no? Ya desde la educación y de la capacitación laboral también. Justo en el tema de las jornaleras, pues ellas llegan y justo dependen de los hombres con quienes van, que acompañan, que normalmente son quienes sí saben leer y escribir, y entonces cuando llegan a negociar un contrato, pues ellas no saben qué les están dando o no saben hablar español y no entienden a la persona que les recluta, a la persona que les engancha, pues no saben qué les está diciendo, ¿no? Entonces, además hay una dependencia todavía, no solo económica, sino realmente para comunicarte, porque no sabes hablar el mismo idioma o no entiendes, no sabes leer y escribir, ¿no? Entonces, sin duda, si tuvieran las mismas oportunidades, pues esto cambiaría, ¿no? Desde no estar en relaciones abusivas, por ejemplo, porque si estás en una relación abusiva es porque pues es asimétrica, ¿no? Alguien tiene más poder que el otro y entonces por eso ahí te quedas. Y hay muchísimos casos de muchísima violencia también, que es un tema del cual pues se debe de hablar, ¿no? Y existe la violencia también porque creemos que está bien comunicarnos y relacionarnos así y porque no hay lugares donde lo puedas denunciar y encontrar pues lugares seguros, ¿no? Como las casas de refugio para víctimas que anteriormente había. Entonces, sí, se mezcla ahí todo y sin duda si hay educación, si por lo menos tenemos estas limitantes del lenguaje las podemos solucionar, el leer y escribir el español, pues permite que haya mejores oportunidades laborales y eso pues que sigas creciendo, ¿no? El no depender de otra persona. Entonces creo que la pandemia pues nos trajo un retroceso enorme a todos en muchísimas áreas y sectores y es algo que vamos a tener pues que buscar seguir atendiendo, ¿no? Justo en el tema de educación que como dices rompe esta brecha y permite la mayor igualdad. Ujú. Sí, qué difícil, porque como mencionas, si la pandemia trajo retroceso a todos los niños, o sea, yo sí creo que fue un año en donde pudimos salvarla como pudimos, pero educativamente no estuvieron ahí, no estuvieron presentes. Aquellos que lo pudieron tomar y tienen estas facilidades de tomarlo por vía remota, pues no es lo mismo que estar físicamente con el maestro, con sus compañeros, el tema social. Claro. Y si a eso le añades que no tienes una televisión, no tienes estos accesos, vives tan lejos, y si de por sí es tan lejos para ti acercarte a con estas otras dificultades, pues mucho más difícil, ¿no? Y creo que voy a la siguiente pregunta, Clau, y tú que estás en esta organización donde hacen una labor magnífica que lo estás mencionando de educación a las jornaleras, de mencionarles cuáles son sus derechos, cómo pueden negociar, por qué camino tomar, que no caigan en estas, pues a lo mejor trampas, ¿no? De estas personas que a lo mejor están negociando por ellas. El gobierno, la sociedad, las organizaciones, ¿qué están haciendo bien para poder atender todos estos obstáculos que mencionas? Híjole, qué difícil. Yo creo que es bien, bien complicado, ¿no? Muchas veces es, pues, siempre esperamos, y creo que así debe de ser, siempre debemos de exigir más de nuestro gobierno, pero sin duda es un reto, ¿no? Como mencionaba, nuestro país tan grande y tantas cosas estructurales tan fuertes.
Pero creo que se podría hacer mucho más, ¿no? Siendo gobierno, teniendo el presupuesto que tienes de gobierno, se podría hacer mucho, mucho más de lo que realmente están haciendo para atender esto. Empezando por dar prioridad al tema de género, que pues no lo ha sido en esta ocasión. Aunque no lo ha sido tal vez pues por años, pero que ahora ha sido como muy fuerte justo el dejar de dar presupuesto a las estancias infantiles, que es donde cuidan pues a los hijos e hijas de las mujeres que trabajan, ¿no? Y pretender que sean los abuelos quienes les cuiden es un poco absurdo, el quitarle presupuesto a las casas de refugio de mujeres que han sufrido violencia, y todo esto previo a la pandemia, ¿no? Ya ni hablar de los recortes que hemos tenido ahora. Entonces creo que recae más en organizaciones y en la sociedad misma, quienes han podido hacer frente y hacer, pues hacer valer esta voz de todo esto que hace falta y que pues debemos de seguir exigiendo, ¿no? Sin embargo, como sociedad, pues para actuar debemos de unirnos, ¿no? Como que nunca vamos a tener la estructura que tiene el gobierno, la estructura estatal que tiene, y llegar a estas zonas tan alejadas, ¿no? Entonces creo que sí son organizaciones que han podido seguir trabajando, aún con la falta de la pandemia, quienes están realmente llegando pues a estos lugares. Y también creo que los gobiernos estatales están buscando, ¿no? Con lo que pueden llegar allá. En el proyecto en el que estoy estamos trabajando específicamente con los gobiernos de los estados, que luego tienen mayor flexibilidad, ¿no? En ciertos temas, al no tener pues, también que responder a una burocracia estatal. Entonces, creo que lo más importante que hemos hecho como sociedad es poner el tema, ¿no? En la mesa, es saber ahora que todas las personas somos iguales y que eso no importa, no importa nuestra orientación sexual, no importa dónde hayamos nacido, si nacimos en un lugar urbano o en un lugar rural, y no importa si nacimos con órganos reproductores de cierto sexo, ¿no? Y que el género no nos debe de definir. Entonces, creo que al ya tener eso claro y al saber por qué es que hay tantas manifestaciones sociales en contra de lo que está pasando ahora en el país y en el mundo, es que pues cada vez más se puede redireccionar mejores los recursos, ¿no? Para allá. Porque para que haya pues esta verdadera igualdad justamente se deben de proveer ciertas pues facilidades, ¿no? Como esto, ¿dónde dejas a tus hijos e hijas que tengan un lugar donde no te dé miedo y no te los tengas que llevar en la espalda o dejar encerrados, ¿no? Como también pasa en muchos lados, que simplemente pues los dejas ahí, esperas que no les pase nada, y cuando fue el sismo, pues ¿qué pasó, no? Con todos esos, pues sí, niños y niñas que estaban solos. Entonces, sin duda debe de haber espacios de cuidado, que es algo que se está promoviendo mucho. Debe de empatarse también con el horario laboral, ¿no? Es absurdo que creamos que debemos de trabajar en México más de 8 horas y que los niños y niñas vayan menos de 4 horas a las escuelas, pues no deben de ser iguales, sino cómo lo vamos a lograr, ¿no? Licencias de maternidad más largas también es algo que se ha promovido, licencias de paternidad también más largas, ¿no? Como que no creer que en 3 meses ya te vas a poder reincorporar al trabajo, porque es justamente esa persona que acaba de nacer, depende 100% de alguien, de que alguien le cuide, ¿no? Entonces, pues creo que mientras más exijamos todo esto, pues más vamos avanzando en sociedad. Y sobre todo creo que sí hay muchas historias de muchas mujeres que aún sin haber tenido acceso a esto, saben que a la educación, ¿no? Saben que sus generaciones lo deben de tener. Muchas veces cuando hablamos con las jornaleras, les preguntamos por la educación, es como, no, eso no importa, ¿no? Pero las de mi hijas y hijos sí. O sea, como que lo mío ya está bien, pero voy a seguir luchando para que pues ellas tengan unas oportunidades distintas a las que yo tuve. Entonces creo que eso es súper valioso, y de ahí es que hemos podido como conocer más historias son de éxito y sobresalen, ¿no? De su contexto, y por eso es que llaman también muchísimo más la atención, no que todas las demás historias día a día de levantarte a las 4 y dormirte a las 12 no sean historias de éxito. Creo que el sacar adelante a su familia es pues valiosísimo, ¿no? Y sacarla adelante con ese contexto en el que viven, ¿no? Que creo Exacto. que, como dices, no es lo mismo levantarte y abrir la llave de tu baño a levantarte y tener que caminar y cargar cubetas de agua porque en tu casa no hay, ¿no? O sea, Sí. eso
Creo que les da mucho más mérito en lo que hacen en el día a día, a lo que se enfrentan, a los obstáculos. Si a nosotros luego nos cuesta en un país complicado y divergente, a ellas mucho más en nuestros contextos en los que viven. Y un poco leyendo acerca del contexto indígena y de las mujeres, hay muchas organizaciones que también mencionan la importancia de ellas porque son las que mantienen las costumbres y las tradiciones de sus pueblos, ¿no? O sea, son las que mencionabas lo de la comida. Pues ellas son las que siguen esas costumbres y tradiciones haciendo la comida de sus ancestros, son las que cuidan el medio ambiente, son las que cuidan las semillas, siembran, cuidan el ganado, su familia. Y justo ahora en la pandemia, muchas de estas mujeres se estaban organizando para que no les pegara tanto económicamente y ver cómo salían de este contexto complicado juntas, haciendo cooperativas, vendiendo sus productos, que también tejen impresionante, tenemos unas cosas maravillosas que ellas hacen, ¿no? Entonces todo es todo un contexto que a veces no lo vislumbramos de estas mujeres. Si de por sí nosotras, yo consideramos que tenemos un potencial enorme, ellas, pues te digo, con estas complicaciones aún más, y creo que deberíamos de tenerlo más presente este Día Internacional de la Mujer Indígena. Y, y para cerrar, a la mejor, Clau, ya dijiste mucho de lo que están haciendo las organizaciones y que la sociedad unida podamos hacer pues mucho más hincapié y poner estos temas en la mesa. Nosotros como individuos, yo, Mariana, tú, Clau, bueno, tú claramente lo estás haciendo muy bien en esta organización, pero ¿qué nos recomiendas hacer para estar más cerca del tema, para apoyarlas más, para dignificarlas más, para abrirles brecha? ¿Qué podemos hacer más? Claro, sí, qué importante. Creo que lo primero es no discriminar, ¿no? Creo que somos muy dados, porque así ha sido también por generaciones, ¿no? A ser tal vez condescendientes, ¿no? A creer que por conocer a alguien indígena, que tal vez tú vas a saber más que esa persona. Y eso definitivamente no es cierto. Como dices, ellas tienen unos conocimientos pues ancestrales y han preservado a semillas, son las guardianas de muchísimos saberes, de tal vez una cosmovisión distinta a la que nos han impuesto de una manera occidental, pero que sin duda saben muchísimo y muchísimo de una manera tal vez distinta, pero muchísimo y muy valioso, ¿no? Entonces, creo que es eso, como no partir pensando que nosotros vamos a decirles cuál es la verdad, porque pues verdades hay muchas. Y la otra, creo que podemos ser siempre muy conscientes en todo lo que compramos, ¿no? Como consumidores, creo que podemos siempre buscar que haya habido comercio justo, que justo todas estas iniciativas promuevan que haya igualdad, ¿no? Igualdad en el acceso a los bienes productivos, por ejemplo, en cosas que compramos, en cosas que compramos para comer o cosas con las que nos vestimos. En todo esto siempre podemos como estar buscando realmente que llegue el dinero a los y las productoras, ¿no? Porque justamente venden artesanías increíbles, pero muchas veces vamos a alguna tienda que más bien lo que hizo fue robar el diseño, ¿no? De quienes lo hacen por generaciones. Entonces creo que mientras siempre busquemos que el dinero esté llegando directo a ellas, también eso va a impactar mucho. Y tratarlas como iguales, ¿no? Siempre, o sea, como iguales en el sentido de que cuando hablemos con alguien, pues nos podamos asombrar de todo lo que nos puede enseñar. Y creo que mientras estemos conscientes de eso, pues sí, que las mujeres indígenas han vivido discriminación por años y por muchísimos años, pero que aún así ellas tienen muchísimo que darnos, pues es quedarnos y que aportarnos y que enseñarnos. Yo creo que de esa manera podemos aportar. Buenísimo. Y yo nada más agregaría algo que luego lo he visto. Sí. Típicamente vamos a Oaxaca, Chiapas, y queremos comprar una artesanía, una blusa, una tal de alguna mujer que los está vendiendo y regateamos. Entonces, por favor, no regatemos. Lo que nos están diciendo, y más a ellas, que son las que los están vendiendo en la calle, es su trabajo, con eso comen,
con eso viven, con eso llevan de comer a sus hijos. Es distinto en las tiendas, pero creo que cuando es directo con estas personas, comprémosle con mucho gusto porque es su trabajo y lo hacen con muchísimo esfuerzo. Entonces yo nada más agregaría ese. Es, Sí, sí, sí. Muy Muchísimas bueno. gracias, Clau. Gracias por compartirnos este tema tan importante, creo, para todos. Hay mucho por hacer, muchas preguntas más que se quedan ahí al aire, que están sin contestar. Esperemos que muchas organizaciones más, el gobierno principalmente, ponga más foco no nada más en las mujeres, sino en las poblaciones indígenas y rurales, pero sí creo que más en las mujeres que como vemos, viven un poco más estas dificultades. Y pues nos encanta tenerte en la comunidad, Clau, que sea No, una al de muchas contrario. conversaciones que tengamos sobre este tema, sobre otros. Sí. Y muchas gracias por ser parte de estas organizaciones, de dedicar tu tiempo y estos espacios para ayudar a estas mujeres y poblaciones discriminadas y desfavorecidas. No, gracias a ustedes. Qué padre y qué bueno que lo escuchan. Y sí, sin duda, yo creo que ahí vamos, que poco a poco vamos a lograr mayor igualdad. Gracias a todos. Nos pueden encontrar en las redes sociales @mujeres.legendarias. Muchas gracias a todos los que nos siguen y a los que no, vayan, búsquenos y empiécenos a seguir. Hay mucho contenido interesante y un curso que estamos por abrir. Gracias.